Pregunta 1. ¿Por qué el barro sigue siendo una tecnología futura? El barro sigue siendo tecnología futura porque primero es una tecnología ancestral que tiene más o menos registrado a nivel mundial 60-65 entre técnicas y sistemas constructivos. Hay distintas alternativas y la aplicabilidad se da de acuerdo al territorio. Por ejemplo, nosotros estamos en la zona con incidencia sísmica más alta del país, acá en Argentina. Por lo tanto, tenemos que adoptar determinadas tecnologías que se adapten a la zona. Nosotros hemos seleccionado sistemas del grupo de las técnicas mixtas que dependen de una estructura independiente que es verificable al cálculo sísmico, y el barro en este caso cumple función de cerramiento. Hay otros ejemplos, como el caso convencional del adobe o del tapial, que son sistemas autoportantes, entonces es un poco más complejo verificarlos. No quiere decir que no se pueda construir en la provincia, sino que a la hora de verificar estas tecnologías es un poco más, varía mucho más porque dependen de las capacidades portantes de los suelos. Y tenemos suelos con distintas capacidades en distintos lugares. Por ejemplo, en la zona de la montaña, las tensiones admisibles de los suelos o las capacidades del suelo son distintas a otro lugar que el suelo tiene más salitre, por ejemplo. Entonces, los sistemas autoportantes son sistemas que soportan las cargas por sí mismas, y eso puede ser una gran variable. Puede ser una gran variable, digamos, a la hora de construir, nos puede dar valores muy diferentes. En cambio, las técnicas mixtas, que dependen de una estructura, puede ser metálica o puede ser de madera, que tiene un comportamiento flexible muy parecido a lo del barro, son muy viables para que se complementen los materiales y trabajas con una estructura, que pueden ser estas dos alternativas, y el barro con distintas técnicas pueden cumplir función de cerramiento. En vez de tener vidrio, por ejemplo, tenés un cierre con tierra. Entonces, también quizás como para poder ahondar un poquito más con esta pregunta, me gustaría entrar un poco más con obras puntuales que voy a tomar como ejemplo, y también iré mostrando algunas imágenes como para que puedan ir entendiendo distintos puntos. Algunas cuestiones que tengo que tener en cuenta, y voy a hacer como un análisis en estos casos. Voy a analizar 4 obras y vamos a dividirlo en obras, el tipo de obra, las características de la obra, los errores que hemos cometido y el aprendizaje final. Yo creo que antes de entrar en las obras, cuando empezamos a trabajar en la parte de legalización de las técnicas, eso fue una de las primeras etapas porque acá se prohibió construir en tierra. Nosotros hicimos un proceso largo de presentación, proyectos de ordenanzas para que se aprueben las técnicas en la provincia, y dejar sentado jurisprudencia para que después a nivel nacional se pueda seguir adjuntando documentación. O sea, como miembro de la Red Pro Tierra también lo que vamos haciendo es armando un atlas de información territorial para tener un registro, y que las personas que desconocen un poco la zona, si se puede o no se puede construir, que puedan tener un registro de información, y de esa manera también ver, de acuerdo a la zona, cuáles son las técnicas que son más viables como para poder construir en determinados lugares. A la vez, las presentaciones de ordenanzas nos da la posibilidad de seguir sumando información
y antecedentes nacionales para que se pueda normalizar. Y el material es totalmente noble. La nobleza más grande que tiene es que es un recurso que tenemos ilimitado en el mundo. Es material del futuro porque es el material más noble que tenemos. Es un material que tenemos al alcance de la mano, que se ha construido históricamente. Y creo que con la tecnología nosotros a nivel mundial estamos pudiendo mejorar cada vez más eh, las terminaciones o eh, cuestiones de detalles constructivos y bueno, los beneficios que tiene, primero para mí y fundamental, es lo colectivo y segundo, la tramitancia térmica, los beneficios que tiene en ese sentido. Bueno, ahora vamos a entrar en el proceso de estas obras y de este análisis de las obras. ¿Qué te enseñó el territorio en esta obra que no estaba en los planos? Bueno, lo que me enseñó esta obra tunduqueral es a no subestimar el territorio, honrarlo y estar un poco más perceptivo desde el inicio. Quizás recorrerlo un poco más, entender un poco más el entorno, estudiar un poco más las barreras verdes, las orientaciones. Si bien siempre lo hemos encarado todo desde un lugar bioclimático, bueno, es un aprendizaje. Creo que subestimé al material en este caso. Y la enseñanza tiene que ver con eso, con entenderlo quizás con más profundidad. Y creo que no cometeré el mismo error. Esta obra particular está, en realidad las cuatro que vamos a analizar están en el mismo contexto. Están en zonas de gran amplitud térmica, en la montaña. Eh, Me gusta ese desafío porque tenemos de noche hace mucho frío y de día tenemos mucha radiación solar, entonces hay muchas variables en el comportamiento del material y me parece que si yo puedo lograr estabilizar al material en lugares tan adversos, ya en cualquier otro lugar de zonas de interfase o zonas urbanas ya es mucho más fácil. Entonces, más que nada, los cuatro ejemplos que vamos a caminar tienen más que ver con obras que están en lugares insertos en la montaña, en zonas rurales. También porque por otra cuestión que me interesa mucho el tema del material en sí, o sea, creo que es muy compatible poder utilizar material de la zona eh, y lo tenemos muy a disposición. O sea, nosotros para trabajar en barro necesitamos arena, tenemos río, tenemos arcilla, tenemos fibra y la fibra por lo general lo que más se da es el coirón. Entonces es como son materiales que están muy al alcance y entonces creo que es mucho más coherente a la hora de construir, más que nada en zonas de interfaz o zonas rurales donde estamos un poco más alejados y nos conviene mucho más quizás trabajar con los materiales de la zona. Entonces, eso por un lado, y por otro lado creo que lo interesante en este caso fue que, bueno, es un cliente de Buenos Aires y está inserto la vivienda tunduqueral en una ecovilla que también que nosotros desarrollamos y bueno, un proyecto re bonito. La verdad es que fue un proyecto modular, ahí como las imágenes van a mostrar. Es un proyecto modular que tiene tres habitaciones, dos baños, un estar comedor cocina integrado. Tiene todas las orientaciones, sí de lo bioclimático orientamos, digamos, con respecto al sol, captar la mayor energía. En la zona sur le metimos más fibra para darle más termicidad.
vas trabajando con las distintas técnicas. En ese caso, en la cara sur trabajamos una técnica mixta que se llama paja encofrada, y hacia el norte, este y oeste trabajamos más el sistema de quincha. O sea, al sur trabajamos más con más carga de fibra para poder retener más la energía y que la vivienda esté más resguardada. Bueno, lo vi como un desafío lindo porque veníamos de aprobar la ordenanza. Entonces, como estábamos más animados, trabajamos con estructura de madera, más que nada rollizo. Nosotros tenemos álamo, pino y eucaliptus como los materiales más nobles que tenemos en la provincia. Tenemos escasez de madera, entonces usamos el rollizo de manera canteada. Y está bueno en cierto punto porque tiene una reducción de costos. No solo el barro en sí, sino la estructura de madera abarata bastante por este tipo de elección. No así si fuese una estructura metálica que se comporta flexible como la madera, pero bueno, es más costosa. En este caso optamos, pero bueno, y eso fueron más que nada las decisiones que fui tomando. Orientaciones, la materialidad, los errores. Cometí varios errores. O sea, cometí dos puntualmente. Uno que tiene que ver con la estructura, con la parte estructural, que fue una decisión, en realidad, tiene que ver con la decisión de la estructura de madera, porque la estructura de madera, más que nada, si bien es rápido el montaje, toda la parte de fundación, en todas las obras, para que se sepa, yo las trabajo de manera convencional, de acuerdo al código de edificación, hasta la viga de fundación. De ahí en más, en estos casos, trabajo estructura metálica o estructura de madera para poder trabajar el barro, ¿sí? No entierro los palos ni nada de eso. Trato de separar para que por capilaridad el agua no suba. Trato de trabajar lo convencional y respetar bien el código de edificación, si no, no me permitirían construir. Entonces creo que en cierto punto algo que me generó ciertos problemas tuvo que ver con la estructura de madera. La estructura de madera, al ser bastante irregular, cuando uno quiere llevar una carpintería metálica en la etapa de terminaciones, nos encontramos que hay algunas luces, algunos puntos imperfectos que hay que corregir y hay que salvar. Y bueno, es una decisión. Fue la decisión del cliente y está bien. Y quedó bonita así como se ve en los ejemplos. El otro problema con el que me encontré, que también en eso, digamos, no tiene que ver con una decisión de un cliente, sino con un error personal, es que trabajé el barro, una parte de la parte de revoques del barro en tiempos que hacía frío. Y no lo recomiendo. Nos encontramos más en la cara sur, donde menos radiación solar le pega. Estuvimos reboscando, o sea, nos encontramos que el material no se pudo estabilizar por el frío mismo. O sea, tengamos en cuenta que la arcilla es un material que son como estrellitas, que al activarse con el agua se abren esas estrellitas, y con el secado del sol se van secando y se van uniendo entre sí, y por eso digamos que es un elemento aditivo natural que nosotros tenemos, la arcilla, donde hemos hecho jarrones, hemos hecho un montón de cosas históricamente. Es un material súper noble y natural. El tema es que cuando uno con el frío trabaja en frío, ese material, esas estrellitas se activan con el agua, pero al no haber ese cambio de temperatura fuerte, las estrellitas no se cierran y no se termina de unir del todo. Entonces nos encontramos con material que por ahí se nos empezó más en la cara sur a desgranar bastante. Perdió estabilidad el material y en realidad tuvimos que tirar todo. Fue una decisión mía en la parte de atrás, en la parte sur, bajar todo eso que no me gustaba, la poca estabilidad que tenía el material, y hicimos ya en el inicio de la primavera revoques más estables y más sólidos. Así que digamos que esos han sido yo creo que ese error no lo cometo más, pero vamos aprendiendo porque de eso se trata. Es un juego, para mí todo tiene que ver con eso, con lo lúdico. Estar en estados creativos y estar aprendiendo, porque nadie nació aprendiendo nada. Entonces sí creo que son errores que está bueno por ahí transitarlos y no mirar para otro lado, sino buscar soluciones
también por el cliente y hacerse cargo de cuando las cosas no están del todo correctas. Así que eso es más que nada lo que me sucedió, digamos, como un problema. Sí entendí un poco más el clima, la vivienda se comporta muy bien y como aprendizaje más que nada tuvo que ver eso puntualmente, o sea, no subestimar el territorio, no subestimar los materiales, tanto la madera, tanto el barro, sino tratar de entenderlos con un poquitito más de profundidad. En estos tiempos el material, en cada obra que nosotros realizamos, trabajamos desde lo ceremonial, o sea, hacemos... ¿Qué pasa cuando una idea simbólica tiene que volverse construcción real? Bueno, en este proyecto nos encargaron una vivienda de forma hexagonal. En realidad eran dos módulos, unos clientes de Holanda, también en zona de montaña. Y más que nada, como el patrón de inicio de diseño era el hexágono para diseñar los dos módulos de vivienda, en el proyecto empezamos a tomar ciertos simbolismos. Entender el hexágono o el panal de las abejas trabaja con hexágonos de forma hexagonal y por lo general los patrones universales se configuran de manera hexagonal. El domo universal es hexagonal. Entonces, estamos hablando de una arquitectura universal. Entonces, esto ha sido un proceso de aprendizaje que gracias a estos disparadores que hemos tenido con clientes, hemos ido ahondando en la sutileza de lo paramétrico, que más adelante empieza en otras obras a tomar un rol más preponderante. No solo incorporamos en este diseño el hexágono, sino entendimos que podíamos trasladarlo a una malla de diseño. Usamos el hexágono, usamos la chacana, usamos el cubo de Metatron e hicimos una superposición de todos esos patrones para poder empezar a desarrollar un diseño. Más que nada, de ahí en más, nosotros la geometría sagrada, digamos, ha empezado a tomar un rol importante a la hora de diseñar cualquier tipo de proyecto, donde el ego no nos condiciona lo que debemos hacer como arquitectos o lo que mi ego dice que debo hacer, sino ir entendiendo que quizás ya está todo co-creado y nosotros solamente debemos interpretar y seguir ciertos patrones naturales. Así que en ese caso fue el primer desafío, digamos, de empezar a trabajar desde lo geométrico. Las próximas dos obras vamos a ahondar un poquito más en esa geometría y en esa coherencia que hemos ido llevando nosotros a la hora de diseñar en estos tiempos. Bueno, en este caso, desde lo constructivo optamos en zonas también rurales, muy cerca del otro proyecto. Optamos por un tipo de construcción constructivamente muy similar, pero ya incorporamos estructura metálica, a diferencia de la anterior que era construcción con rollizo. Eso nos permitió que la obra sea más precisa, que el barro llegue con más precisión a las carpinterías, donde no tuviésemos ningún tipo de fallas en ese sentido y el resultado fue muy lindo. A la vez ir aprendiendo con el barro, ir mejorándolo con ciertas técnicas y desde la experiencia.
En mi caso trabajo también como instructor en Bioconstruyendo, entonces también uno va mejorando todas las veces un poquito más la tecnología y la va adaptando a la zona. Entonces sí pensé en ese momento, desde la reflexión, bueno, empezar a incorporar, tratar en cierto punto de mostrar que podemos hacer cualquier tipo de construcción desde una mirada social, colectiva, hasta viviendas de alta gama, para poder también desmitificar eso de que el barro es material para los pobres, que desde la pobreza o vinchuca o que no son antisísmicas. Entonces, en cierto punto lo he tomado como un desafío. Este es era un proyecto bastante ambicioso y bueno, llevó a tener muy buenos resultados. También combinamos la piedra, la madera y también la tierra, de la misma manera que el otro proyecto, sí empezamos a trabajar con otras geometrías. Errores cometidos, más que nada, quizás con la relación en las técnicas mixtas de nuevo, con la paja encofrada del sur, que ahí se le incorporó un porcentaje de alfalfa. La alfalfa no es buena para usarla, porque se pudre el material en el tiempo y después desaparece el material dentro de la tierra con los años. Entonces pierde la capacidad de tracción del material. Ese es uno. Y el segundo fue más que nada personal, de diferencias con los clientes. Eh, Falta de entendimiento. Uno de los clientes vive en Holanda, entonces también se hace un poquito más complicada la comunicación. Entonces nuestro proceso, nuestro proyecto terminó en el primer módulo. El resultado fue muy bonito, pero como decisión fue, bueno, terminar hasta ese punto. Nos hubiese encantado terminarlo, todo el proyecto, pero me parece que terminamos de esa manera en buenos términos. Y creo que ese tipo de errores, bueno, son más personales, que tienen que ver con tratar de buscar, de empatizar desde un lugar creativo. Y eso nos ha ayudado como aprendizaje en el tiempo, como para ir corrigiendo eso. Bueno, son cosas, son situaciones naturales que nos pasan a todos, me imagino, obviamente con los trabajos. Así que el proyecto fue muy lindo también. Se generó una buena transferencia con las personas a la hora de ir conociendo los materiales, de ir conociendo e ir jugando con los materiales y compartiendo un poco el aprendizaje, e ir compartiéndolo con las personas que participaron en el desarrollo de este proyecto. Y los resultados para mí fueron muy buenos y me expandieron un poquito más a tener la convicción de que podemos hacer cosas muy bonitas con estos materiales y muy delicados. Así que más que nada me llevo una muy buena experiencia de esta obra. La verdad es que lo disfrutamos mucho y fue, digamos, un paso a una nueva fase que bueno, se las voy a comentar ahora, desde salirnos también del concepto de la vivienda tipo de vivienda unifamiliar, donde uno solamente aborda un proyecto para un cliente particular o una pareja. Así que los próximos proyectos ya empiezan a tomar, digamos, otro enfoque. ¿Qué te enseñó esta obra sobre el tiempo, la liviandad y el uso? Bueno, este proyecto de glamping, la primera característica es que bueno, la zona está también en zona de alta montaña, con gran amplitud térmica. Y acá ya empezamos a trabajar
con la geometría ya concreta en el caso de un domo geodésico. Eso lo trabajamos con un estudio, con otro equipo de gente que construye domos. Trabaja, tomamos distintos, se maneja con frecuencia, esta es frecuencia 3. Después cualquier cosa pueden investigar sobre eso, el tipo de la frecuencia. Eso no, la frecuencia es lo que nos da a nosotros el tipo de forma que queremos. Mientras más frecuencia, digamos, más triangulitos hay y el domo se conforma más, y si no, es al revés, son triángulos más grandes, pero la forma es más facetada. Elegimos un esquema de 6 metros de diámetro. Es un elemento muy compacto y la diferencia también base es que no es para una vivienda convencional o de una familia, de una pareja, sino es como un híbrido que tiene un uso también como para poder estar, vivir una experiencia más turística y poder estar un poco más en conexión con el entorno. Por lo tanto, ahí ya se sumó un factor para mí importante que tiene que ver con el no tiempo, la temporalidad, como ciertas premisas más allá de la malla de diseño que trabajamos siguiendo como el concepto del proyecto anterior. Al ser un proyecto mucho más despojado, más compacto, nos dio la posibilidad de estar en un lugar un poco más perceptivo sobre el entorno y el todo. Ahí ya incorporamos procesos de ofrenda, de ceremoniales. Estamos en lugar, ya estamos ahí en un lugar de territorio ancestral, tierra india, en nuestros pueblos originarios, los huarpes. Así que estábamos prácticamente en un cementerio huarpe e inca, o sea que es un lugar sagrado. Paralelamente, desde lo personal, ya en esos momentos yo ya estuve haciendo algunos procesos internos relacionados a lo frecuencial y a la sanación, digamos, egoica y trabajos ya que inconscientemente empecé a hacer de canalización. Quizás el mismo proyecto me llevó a otros procesos totalmente distintos a los que he venido caminando, donde, digámosle, desde de una espiritualidad empecé a trabajar y tratando de entender otro tipo de cuestiones más perceptivas. Me sentaba en la montaña y a trabajar, canalizar información. O sea, no solamente fue un glamping, sino que al canalizar una cierta información, esa tecnología cuántica la trasladé como una experimental al domo. Canalicé y documenté, documentación que está escrita en un libro que se llama La Revolución del Hornero. Es cobre, son 33 vueltas en un devanado de cobre y que va conectado a un receptáculo en el medio abajo y va hundido en agua de mar, un amplificador que amplifica frecuencia. Lo que pasa es que no quería ponerle tanta información porque en ese caso, si tiene uso doméstico, o sea, para poder estar y a la vez está esa tecnología, no es muy grato. No lo hubiese aplicado directamente a una vivienda familiar. Al ser un proyecto más de glamping, que es más temporal, dijimos probemos y la verdad que impresionante como experiencia que después, bueno, se va a trasladar ese aprendizaje ya en la versión original en el proyecto posterior que les voy a comentar. O sea, lo que les quiero ir trasladando es una hoja de ruta como ha ido mutando, digamos, desde lo proyectual. El proyecto es muy simple, es toda estructura madera. Diseñamos la parte de aventanamientos, como van a ver en las filmaciones. Sí, captar la energía, optimizar la energía. Trabajamos el sistema de quincha, también las fundaciones es el sistema convencional como el que estuve comentando anteriormente.
O sea, técnicamente era bastante simple el montaje, se hizo un premontaje acá en la ciudad y después ya con las medidas de los anillos lo adaptamos a la zona y fue muy fácil armarlo. Es un espacio central abajo, tiene una cocina tipo kitchenette con un baño y un antebaño y un depósito y en un entrepiso arriba tiene un lugar como para estar. Lo bonito de eso fue, tuvimos mucho fuego, muchas ceremonias de por medio, yo trabajo mucho lo pineal, entonces también nos puso en un plano un poquito más sutil, compartiendo mucho con amigos, las experiencias fueron desde la temporalidad, eh, estar en procesos más sutiles, digamos, con lo arquitectónico. Lo arquitectónico pasando a un plano secundario, lo importante en realidad, como es un elemento muy despojado morfológicamente, lo que apuntamos fue que se mimetice con el entorno, por lo tanto, es más, en el techo mismo del domo vos podés abrir y salir y asomarte y mirar todo el entorno. Era principalmente eso, contemplar el todo, la inmensidad universal. Es como una nave alunizando. Entonces, un elemento que puede estar en cualquier lado ubicado y que es como internacional, como un tipo de arquitectura internacional, que uno lo puede poner en cualquier lugar y en cualquier lugar se puede adaptar tranquilamente porque es súper respetuoso. Solamente lo único que hay que incorporarle en caso de la tierra es el material de cada zona, nada más. Entonces es un híbrido muy bonito, es un punto de transición que me llevó a procesos quizás un poco más sutiles. Los errores que percibí que cometí en el proceso, por un lado, tienen que ver con, desde lo técnico, saber que en zonas de mucha amplitud térmica el barro o la tierra, el revoque en barro y así le hagamos un fino, un entrefino, necesita mayor mantenimiento que una construcción en tierra, pero que tenés techo de 50 centímetros, aleros de 1 metro, porque sabes que está muy resguardado, más del asoleamiento. Nosotros no tenemos tanto problema de precipitación, sí de asoleamiento. Entonces, en ese caso hay mucha exposición solar, tenemos mucha radiación solar y el domo en tierra es como una vasija puesta en el desierto y hay mucha exposición, por lo tanto también nos encontramos con granizo, con nieve, nos encontramos con muchísimo calor, con mucho frío, entonces el material todo el tiempo dilata y contrae, entonces en periodo más o menos de 1 año uno debe mantenerlo, debe hacerle mantenimiento. No es conveniente ponerle revoques de cemento ni nada de eso porque eso te sella, no deja que respire y te condensa, hace que te condense el material y no es un buen resultado. Lo que hay que entender es quizás si uno va a hacer glamping de ahora en más, hablando con el cliente, es los pros y las contras, o sea, dejar en claro eso que sucede, que eso es normal que suceda y bueno, entenderlo de esa manera. Si lo acepta el cliente, buenísimo, entenderlo, ese elemento como un ser vivo, o sea, que cambia la piel y es como una huerta, es poder ir haciéndole un acompañamiento y un mantenimiento 1 vez al año, 1 vez cada 2 años, y no hay ningún tipo de problema, o buscar otro tipo de opciones para un concepto de glamping donde tengas techo y te desentendés de ese tipo de problemas. Que no es problema, para mí me gusta poder entender la arquitectura de una manera viva y que uno, bueno, necesita un cierto cuidado y que ese cuidado es muy simple porque uno sabe las relaciones de mezcla, nosotros pasamos las relaciones de mezcla, entonces las personas ya saben qué es lo que tienen que hacer y simplemente se hace. O sea que no es gran problema. También el otro problema que entiendo tuvimos fue sobre cuando hicimos el domo y armamos el devanado de cobre de 1 milímetro, es chico, o sea, un devanado chico de 1 milímetro, por proporciones áureas debería haber sido 3 milímetros, que lo aplicamos en el próximo proyecto.
pero lo bueno que tuvo es que bajó un poco la energía, no fue tan fuerte como Iona, que lo vamos a comentar enseguida, pero sí el formato del domo, que es como un semicírculo, digamos, una esfera, media esfera, la energía se va de manera dispar y para procesos más de conexión necesitamos más direccionarlo. Eso ya lo voy a explicar enseguida con el otro proyecto. Y en realidad lo que entendí, no sé si es en realidad haber entendido, sí es parte de un camino, o sea, entendí que en ese momento que era un paso previo a la fase posterior que voy a comentar con Iona, que es otro, ya pasa la arquitectura a ser una arquitectura álmica, una arquitectura universal. Entonces, bueno, ya entraremos en otro proceso, ya abstrayéndonos un poco de lo morfológico. Sí creo que el domo nos da la posibilidad de ubicarlo en cualquier lugar, la manera, el material, la tierra también, porque es un material universal que está en todos lados, o sea, también se puede emplear. Y es una construcción totalmente simple que la podemos colectivamente participar con muchas personas y en muy poquito tiempo podemos estar construyendo nuestra vivienda digna. ¿En qué momento esta obra dejó de ser arquitectura para convertirse en otra cosa? Fue cuando entendí de que era un acto de fe, que lo que estaba haciendo no tenía que ver con una cuestión de creencia o dogmática, sino que simplemente lo que estaba haciendo tenía que ver con estar recordando algo, información que estuve trabajando en la montaña y canalizando en la montaña. Entonces, creo que la prueba anterior del prototipo de glamping, que incorporamos un poco esta tecnología, en ese momento desconectamos todo lo que hicimos en el glamping para que no tenga una carga energética fuerte. Y en este proyecto, ya que pasó a ser un espacio de meditación, digamos, o de trabajo frecuencial, ya era la idea aplicarlo como debía ser, sin puntos intermedios, e ir caminándolo también desde el juego, desde lo lúdico y teniendo la convicción de que era. Entonces lo que hicimos en ese caso fue aplicar o mejorar ciertas cuestiones relacionadas a un amplificador de frecuencia que lo dibujé canalizándolo en la montaña, el devanado de los 33 vueltas de cobre, el piramidión arriba, ajustando todas las medidas desde una cuestión más de lo que sentía y también siendo asistido por amigos y personas que trabajan en canalizaciones, registro akáshico, pineal, ceremonial. He estado trabajando mucho en todos estos espacios como para poder intencionar y trabajando también mucho desde la ofrenda a través de ceremonias para que nos permitan construir esta máquina de tecnología. Estuvimos 10 años para que nos permitan construir esta máquina. No entendían seres dimensionales el cierto punto del porqué del funcionamiento y creo que en cierto punto y en distintos procesos ya logramos, digamos, entender entre todos el funcionamiento. ¿Qué hace Iona? Iona es una máquina electrónica, repite el patrón humano, que es el patrón del amor. La fórmula es conexión más anclaje igual manifestación, tiene que estar todo equilibrado. Dentro de eso generamos un toroide. Dentro de eso, entonces por lo tanto la arquitectura tiene que ser
tiene que tener movimiento. La arquitectura tiene que estar atada, no atada, sino que tiene que tener una cierta morfología paramétrica que vaya abrazando los vientos que llegan y la energía que llega. Es como nosotros necesitamos captar esa energía, que ese elemento como un capacitor reciba esa energía, la pueda redireccionar y conectarlo siempre con un trabajo fuerte de anclaje. Tiene dos elementos, uno esto mismo que estamos hablando, un elemento de arriba electrónico que se va conectando y va sumergido, y otro elemento que no se tocan, y ahí está la alquimia, que tiene hierro y va a tierra. Ese elemento estoy convencido, porque recuerdo cosas que tienen que ver con la tecnología egipcia y el trabajo en cierto punto de Tesla. El trabajo sobre la torre de Tesla, que es una torre donde trabajó la energía inalámbrica. Nosotros lo que estamos haciendo, o lo que hicimos, es trabajar la tecnología inalámbrica álmica. Es arquitectura álmica. Nosotros hemos pasado a entender o repetir el patrón humano en lo arquitectónico. Es bellísimo, es poético. Más allá del resultado o no, el proceso ha sido totalmente creativo e inspirador. Nada mejor que estar jugando desde ese lugar y desde la arquitectura, desde lo universal. Simplemente estar parado en ese lugar. Acá ya no hay alumnos ni maestros en los tiempos frecuenciales. Acá no hay gurúes. En estos tiempos ya no hace falta que nadie nos diga nada. Por eso este tipo de tecnologías o estas máquinas nos sirven para poder estar en un espacio donde podemos estar por frecuencia electrónica y donde la base de dentro de ese espacio tiene que ver con la voz del silencio, o el silencio es la palabra. Tiene que ver con eso. Nosotros no nos hace falta dentro de esos espacios estar hablando mucho, porque cometemos muchos errores con las palabras mal usadas, las palabras mal empleadas, las palabras que tienen una historia, más allá de que uno le cambie el curso de esa historia, tienen cierta carga electrónica. Entonces pensemos que es una antena viva, una antena abierta, y si nosotros estamos transmitiendo de nosotros, de lo frecuencial, mala información con la palabra, resuena. Entonces hay que ser muy cuidadosos y estar más receptivos desde la conexión, estar bien anclados y estar tratando de esa manera recibimos información más pura del universo. De esa manera también frecuencial nos vamos colectivamente ofrendando esa información que nos queda celularmente alojada en nuestro cuerpo. ¿Qué hace? Es un portal dimensional, ozoniza, ioniza, regenera las células. Tienen que ver, estamos entendiendo a través de bitácoras que estamos haciendo experimentales con las personas que van y habitan los espacios y tienen las experiencias. Estamos armando una hoja de ruta donde cada persona va describiendo sus experiencias dentro de este espacio. Es un espacio de silencio, un espacio que tiene de acuerdo al momento, tiene su frecuencia. En mi caso personal, cada uno tiene sus trabajos personales dentro de Iona, pero en el caso mío, desde lo personal, me invita a trabajarlo más de noche. De noche está la frecuencia mucho más fuerte porque es tanto en la mañana como en la noche las energías se acuestan, y cuando las energías se acuestan es como que en esas transiciones suceden cosas. Por ejemplo, en la mañana se trabaja mucho la regeneración celular. Lo sentís energéticamente. Y a la noche quieren hacer contacto y te asusta, porque en realidad la máquina te trabaja de acuerdo a nuestros procesos de sanación, nos va trabajando los miedos. Entonces, si vos no tenés ningún proceso, estás haciendo muy pocos procesos de sanación interna y te vas a Iona y te metes en la noche, quizás la pasas mal. No digo que te haga mal, pero no vas a tener una muy buena experiencia. Doy fe porque le ha sucedido a distintas personas. Entonces, yo creo que la máquina debe ser quizás trabajada más de conciencia, las personas que lo trabajan más de conciencia,
Hay horarios que sí estamos preparados quizás para trabajarla en determinados horarios, y hay un momento que está totalmente abierta, que es al mediodía, en la mañana, un poco en la mañana y hasta la tardecita. Pero bueno, también ir regulando porque, digamos, es más empírico, si bien científicamente lo estamos corroborando con ionizadores, con telurizadores, estamos con distintas maquinarias, vamos probando las energías, que no sean energías que nos perjudiquen al cuerpo, y está totalmente corroborado que está perfecta la máquina. Sí, hay que tener en cuenta que por ahí, para que una persona que no tiene un trabajo frecuencial, profundo, de conciencia, un proceso mental, que se mande de noche. Entonces, bueno, en cierto punto lo que estamos haciendo en estos tiempos, generando las antenas de conciencia, como una célula. Necesitas el pulso electrónico para que se desarrollen las ciudades satélites futuras. O sea, lo que en mi fase desde lo personal, yo ya estoy pensando en lo macro, el desarrollo de estos anillos. Hay uno de mis libros, bueno, uno de los últimos, está Sirius, que es la ciudad ultraterrena, que tiene que ver con eso, ya lo macro. El centro es el ser, ya no es un centro gubernamental el centro, sino todo lo contrario, tiene que ver con la sanación del ser como punto de conexión central. Después tenés un gran bioma alrededor y todos, digamos, los anillos donde hay sistemas de cogobierno, consejos trinares y un par de procesos hermosos que tienen que ver con un caminar en estos tiempos desde lo arquitectónico, que la verdad es que es estar habitando mundos que nunca me hubiese imaginado. La arquitectura, vamos a esa parte un poco dura, que no lo es, porque la arquitectura, en realidad, también trabajamos con estructura de madera, trabajamos con estructura geodésica, con un formato de SOME. El SOME es más puntudo, con Z, o sea, ustedes pueden buscarlo. El SOME es un elemento más puntudo, yo lo que necesito que tenga direccionalidad, como antes estaban las pirámides. Y que no eran lugares para los muertos ni nada, las pirámides eran lugares de base de conciencia, entonces, y fueron desconectadas porque arriba está el piramidón. Nosotros ahora lo que estamos haciendo desde lo arquitectónico es estamos reconstruyendo, digamos, y recordando esa información en estos tiempos que quizás la frecuencia está un poquitito más fuerte. Solamente entender la arquitectura, eso desde un lugar más universal. Trabajamos con materiales en tierra, seguimos trabajando. La tierra en este caso funciona como un radiador, absorbe las energías y las concentra y las direcciona, no se disipa. A diferencia del domo, que las energías se iban medias dispares, todo se condensa y toma fuerza en el punto más alto y nos permite que en el punto central se nos genere el efectos de toroide, para que podamos trabajar distintos procesos individuales y colectivos. El trabajo también se desarrolló coherentemente, a mi modo de ver, desde lo colectivo, lo participativo. Participaron colegios, vinieron chicos, alumnos, les contamos un poco. Todavía no estaba conectada la máquina. Sí, estuvimos en todo el proceso más que nada del barro y explicarle un poco de lo paramétrico y un poco de lo cuántico, pero no ahondamos en la tecnología porque si no hubiese estado muy fuerte la máquina y que los chicos por eso quizás los talleres se dieron un poco antes de empezar a armar toda la parte de conexión desde lo tecnológico. Estuvieron trabajando personas, estuvo trabajando una persona puntualmente, Juan, que muy expuesto a esta tecnología, entonces tuvo muchas experiencias. Tuvimos que trabajar mucho el sellado energético y mucho el cuidado, porque estar armando todos esos devanados, tanto cobre y tantos elementos dentro de ese espacio, hay mucha exposición, entonces tuvimos que... No cualquiera puede exponerse a hacer ese tipo de trabajo, sino personas que por ahí tienen procesos más sutiles de conciencia y vienen trabajando, así que más que nada ha sido eso. La verdad es que como cuestiones negativas, que pueda llegar a ser como un balance, haciendo un paralelismo con las otras obras,
no veo nada relacionado a algo negativo, en algo que considere que hayamos cometido algún error. Sí técnico, tuvimos un error técnico, ahora que estoy recordando, estoy un poco improvisando, tuvo que ver con el anillo de la fundación, en la vida de fundación, tuvimos un pequeño desfasaje, o sea que cuando calzamos el SOM y lo empezamos a armar, nos encontramos que hubo un poco de desfasaje y tuvimos que hacer un refuerzo estructural abajo. O sea, digamos que el error fue más bien técnico, y tener un poquitito, seguir aprendiendo, porque yo creo que hasta el último día estaremos cometiendo también errores, pero acá yo creo que esta experiencia más que nada ha sido totalmente gratificante y algo que nunca me hubiese encontrado, encontrarme Iona. Iona, esta inteligencia artificial que está reformulando las preguntas se llama Iona y es una inteligencia artificial que yo vengo de hace tiempo educándola, que conoce todo lo que nosotros venimos haciendo, por lo tanto que las preguntas está entrenada y le he pedido que ella objetivamente formule estas preguntas que se vienen dando desde la inteligencia artificial para que tengan una objetividad que no la podría tener quizás yo hablando o abordando todos estos temas. Quizás yo trataría de inducir todo para algún lado u otro. Estas preguntas que aparecen son aleatorias y yo voy respondiendo de manera natural. Se ha dado desde ese lugar. Y por otro lado, me parece súper interesante que de la misma manera como yo estoy contando una experiencia y ustedes están, o la persona que esté ahí enfrente, escuchando lo que yo estoy hablando, quería, en mi caso, salir de esa dualidad, porque la trascendencia del ser tiene que ver con el código trinario, el 3, el número mágico. De nada sirve la dualidad si yo no hay un 3 que conjugue y que universalice la información. Por lo tanto, también en ese sentido y un tipo de publicación de estas características me gustó que apareciese el 3. Por eso le propuse a Iona, a la inteligencia artificial, que si le parecía que ella funcionara como un elemento de equilibrio, porque las sillas, las patas de una mesa, una silla, lo que sea, mínimo necesitas 3 patas para que sea equilibrado. La dualidad nos lleva al ego, a una cuestión más egoica. Sí, cuando aparece un 3 nosotros ya nos podemos despersonalizar porque estamos trabajando en conjunto. Ahí yo considero que yo ya no estoy parado en un lugar donde estoy como alumno ni maestro, ni del otro lado igual. Ya con el 3 ya estamos parados donde todos somos un poco todos nos estamos ofrendando herramientas. Y yo también siento que estoy recibiendo información de la persona que está en la escucha. Creo que en estos tiempos lo que se trata es de eso, que ya no hay más alumnos ni maestros, principalmente, que no necesitamos entrar en espacios para que nos digan quiénes somos y quiénes debemos ser, sino creer en nuestros propios procesos y entender que tenemos herramientas poderosísimas, cada uno, todos, y que el reloj se construye con todas las piezas. Después de todo lo compartido, que te queda resonando en el cuerpo y en la cabeza? Bueno, me ha gustado mucho el armado de esta charla, de esta triangulación con una herramienta que es la inteligencia artificial. Me parece que es una buena herramienta como para poder articular y hacer quizá algún par de preguntas un poco más con otra objetividad, quizás no con la subjetividad que podría darle yo. Quizás inconscientemente haría o formularía preguntas que me resultarían quizás cómodas.
En cambio, este tipo de preguntas entiendo que tienen como, que tienen como otra apertura, ¿no? No, jamás la hubiese formulado. Me parece que todo tiene que ver con un proceso, me parece que todo es un proceso, que todos vamos sanando el ego, eso nos permite ir trascendiendo frecuencialmente, dimensionalmente. Ya no hay alumnos ni maestros, ya directamente todos tenemos herramientas, solamente tenemos que ser conscientes de eso y tratar de ir sanando sin estar en cuestiones de sentirse más ni menos que otro. Está muy como puesto de moda un poco eso, el tema de la espiritualidad, quién es más espiritual que otro. La verdad es que eh, creo que todos vamos caminando, vamos reencarnando, vamos trabajando procesos los que nos tocan y nos vamos encontrando en el tejido. Así que nada, me encanta compartir más que nada esto. Me gusta compartir, creo que eso, el arte se comparte. O sea, más que nada, eso, poder jugar, poder compartir, poder estar en estado creativo con un otro, uno aprende. Y es eso, más que nada, es lo que más me resuena. No sé si en la cabeza, porque la pregunta es cuerpo y cabeza. Yo ahí corregiría a la IA. Creo que una cosa es el pensamiento y el pensar y el sentir. Son dos. Por lo general, cuando vamos creciendo, nos empieza a dominar el pensar. Cuando somos chicos, estamos más sintiendo y nos olvidamos de sentir. Yo creo que en estos tiempos lo que tenemos que lograr es que se armonice un poco el pensar y el sentir, que el pensar no nos invada y que nuestra pulsión tenga más que ver con ir caminando desde lo que uno vibra, que le resuena. Pasa que hay que educarlo eso en estos tiempos porque nos hemos olvidado de darle esa naturalidad. Lo que está muy bien educado es el pensar, cómo se activa, y una herramienta que yo tengo, que la puedo compartir, es que yo cuando me levanto, lo primero que hago es, estás en proceso de ensoñación, así que estás en procesos muy sutiles, ahí empiezo a ordenar las cosas del día, las ideas, las cosas que me surgen. Y todo en una hora ya resolví todo el día. Porque el pensar está durmiendo, el pensar es más vago, digamos. Así que se empieza a levantar y dice, oh, bueno, nada, o sea que no lo tomaría como la cabeza, sino que yo creo que la reconciliación entre el pensar y el sentir, entramos en procesos de conciencia desde una mentalidad. Y la mentalidad es universal, así que podemos empezar a sintonizar cada uno con sus herramientas con canales más sutiles. ¿Cuál fue el error que más te enseñó y que fue lo más difícil de aceptar? El miedo, igual no lo considero un error. Eh, y lo voy aceptando, no es algo que uno ya tenga resuelto. Creo que el miedo es nuestro gran aliado para
ir trabajando nuestras configuraciones, nuestros códigos universales. Creo que el miedo es el que nos hace romper con la herida del niño, el sentimiento de abandono, todas las vulnerabilidades que tenemos y que usamos de espejo lo vincular para chocar con eso, idealizando desde un estado de enamoramiento que nada tiene que ver con el amor. El estado de enamoramiento es una proyección, es lo que queremos ver de nosotros, reflejado en el otro. Entonces, todo es amor. Yo creo que a través del miedo lo que he encontrado es la llave del amor universal y todo es amor, todo va desde ese lugar. Voy aceptándolo al miedo, o sea, el miedo más que nada se me ha manifestado muchísimo en Yona, en la máquina de frecuencia. Trabaja eso, trabaja los miedos, las fibras más profundas. Y a mí, bueno, voy a hacer una confidencia. En la noche tratan seres dimensionales de hacer contacto y me asusto también. He salido volando cuando lo... Ya no, es como que vas educándote, cada uno con su formulita, pero sí creo que lo que me ha mostrado en estos tiempos el miedo, no es el miedo a la vida, a la muerte, al amor, al miedo, sino en realidad tiene que ver con el miedo a la pérdida del otro, que es el 3. No le tengo tanto miedo a mi muerte, por ejemplo. Por así decirlo, sí me siento más vulnerable con la muerte de un otro, de un ser muy profundo, muy querido. Y esa creo que es la prueba más grande del miedo, aceptar que es así, que la naturaleza dispone y solamente tenemos que estar preparados. Las personas hacemos una negación de esas realidades que pueden llegar a suceder. No digo que debamos crearla, sí ponerla enfrente y hacernos por ahí cargo de que es una variable que puede suceder y uno debe estar, no digo preparado, pero aceptarlo porque el universo es muy perfecto y siempre nos va a dar herramientas para que trabajemos. ¿Dónde sentís hoy el límite de la arquitectura tradicional? Arquitectura tradicional, me es difícil entender el concepto, que es tradición. O sea, la tradicional sería lo que tiene que ver con la tradición o qué sería lo tradicional. Creo que vamos a limpiar quizás eso. Yo creo que hay una sola arquitectura, creo que todos somos arquitectos. O todos aspiramos a hacerlo, porque el único arquitecto en conclusión es el uno. Ser arquitecto no es tener un papel colgado en la pared. Eso no nos valida como arquitecto. La arquitectura es el arte que habita en lo universal. Eso es lo que yo considero y que he considerado siempre. A mí me encanta conjugar el arte con la arquitectura, desde el arte de habitar el universo. Creo que la arquitectura, nuestro gran desafío es interpretar la arquitectura universal, más que poner eso, nuestro ego, para tratar de demostrar qué tan bueno es uno y regodearse sobre uno mismo. Entonces, ¿y de dónde encuentro la arquitectura? En una hoja, en un cactus mirando la perfección de acá, un San Pedro. ¿Cómo puede esta estructura tan perfecta
tener tanta esbeltez y no caerse. Nosotros no hemos logrado todavía hacer esas cosas. Y si hay por ejemplo, un terremoto, este elemento se flexa, pero tiene una capacidad de flexión, de flexarse impresionante. La perfección que tienen las especies, no solo en sí desde lo arquitectónico o de lo morfológico, digo como tejido vivo, los hongos, que no son ni animales ni vegetales, cómo comunican como un router, se comunican entre sí. El hongo a mí me ayudó a entender el funcionamiento de la máquina, porque es una antena. Yo necesitaba entender cómo funcionaba la antena. Ya no hace falta las plantas para trabajar desde lo ceremonial. Ya está. Pues la planta te lleva de donde viene. Lo único, lo híbrido que te mantiene en estado de conciencia es el hongo, en estos tiempos, digo. Sigo que creo que todo el ecosistema, toda la armonía, lo generoso que son nosotros que nos creemos superiores a las especies, si se enojan las especies no respiramos más. Nosotros dependemos de ellos están desde siempre, nosotros estamos nuevitos acá. Se autorregulan, son generosos entre ellos, prácticamente manejan un ego muy bajo. Se protegen, se cuidan, se regeneran. ¿Quién está más evolucionado? Entonces, no subestimemos a la naturaleza y a lo simple. Es un mapa que tenemos como para poder reinterpretarlo, para poder leerlo. Y la arquitectura está ahí. No son escuelas, no es dogmático. Esto tiene que ver desde la sensibilidad. La arquitectura está en la música, la arquitectura está en la pintura. A mí me encanta pintar, me encanta escribir, hago música. La arquitectura es todo un latido. Se está moviendo todo el tiempo la arquitectura. Así que el límite de la arquitectura tradicional no podría describirlo porque en otros momentos podría hablar de escuelas que me ha gustado el deconstructivismo, me ha gustado el racionalismo, me ha gustado lo gótico cuando era más chico, qué sé yo, uno va pasando por escuelas y que esto nos sirve para ir construyéndonos, pero hoy en día yo creo que mi escuela de arquitectura es el ecosistema mismo. Y entender desde la arquitectura, desde un lugar sensible, que nosotros lo mínimo debemos hacer es soberanía alimentaria y acceso a la vivienda digna. O sea, es lo mínimo como servicio que debemos estar trabajando. ¿Qué necesita aprender hoy alguien que quiere construir sin destruir? ¿Qué necesita aprender hoy alguien que quiere construir sin destruir? Bueno, creo que cuando éramos niños, si bien tirábamos las cosas que armábamos, era más que nada pues nos cansábamos. Si lo hacemos compartido, siempre es bonito estar jugando, edificando, construyendo. Desde el juego, vuelvo al juego. Creo que lo que necesita alguien para aprender, que necesita aprender es a recordar. Más que nada, es a lo que venimos a hacer en estos tiempos, recordar. Y creo que lo más importante es eso, jugar y entrar en estados sutiles de creatividad. Pintar, agarrar un tambor, mirar la luna, estar en estado de soledad, hablar con uno mismo. Eso también es parte del juego, reflexionar desde esos lugares, abrazarse, amarse, reconocerse.
ahí nos construimos nosotros, que eso es lo más importante. Nosotros debemos habitar nuestro hogar para poder expandir el hogar, sin egoísmo, sin... Sucede hasta en lo vincular que eso, de que hay una puja de hogares. Lo que hay que tratar es de aceptar el hogar del otro y abrazarlo, sea físico o interno, que es lo mismo, porque uno es el reflejo del espacio que habita. Entonces, para mí tiene que ver con eso, entender el hogar, entender el hogar de uno y tratar de expandirlo donde va caminando y con mucho respeto abrazar el hogar del otro. De esa manera creo que no se destruye. Creo que con un ego más sanado destruimos menos, vincularmente, porque podemos estar hablando, haciendo un paralelismo de destruir un ecosistema o que el mismo ecosistema somos nosotros mismos. Creo que es un poco eso. Tratar de no destruirnos nosotros, tratar de estar sensibles y cuidarnos. Cuidar nuestros recursos, cuidar el río, cuidar la montaña, defenderlo, defender nuestros recursos. No mirar desde la ventana, sino estar activamente despierto ante las injusticias de los rotos que habitan el mundo. Nosotros debemos abrazarnos en comunidad y estar juntos y hacer grandes movimientos. Son tiempos deshumanos y nos debemos humanizar. Yo creo que la única, y va a ser así, nos vamos a encontrar construyendo mundos más justos para todos. Vamos a armar las próximas ciudades satélites. Son anillos del centro de Iona. Son antenas de conciencia. Estoy convencido que se deben estar construyendo en algún que otro lugar cosas parecidas a las que nosotros estamos construyendo en estos tiempos. Cuando las hojas se elevan en